Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. Primeramente amigos, feliz año nuevo para todos. Y para comenzar el año con nuevos videos, los invito a ver cómo hacerle una suspensión a este bonito Volkswagen. Este video es a sugerencia de un amigo del canal que me pidió que le hiciera una suspensión a un Volkswagen. Es muy importante que no se pierdan ningún detalle amigos. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y como lo dice el título, vamos a tratar de hacer una suspensión especial para saltar. Espero les guste y sobre todo les sirva. Comenzamos amigos. Como requerimos que esté un poco más pesado de lo normal, vamos a adaptarle este motor. Es un motor de metal. Como le vamos a poner unas llantas un poco más grandes, requerimos rebajar las salpicaderas. Y obviamente hay que abrirle espacio al motor, hay que abrirle un hueco al cofre. Para rebajar las salpicaderas yo utilicé esta herramienta. Esto amigos hay que hacerlo con mucha precaución y sobre todo con mucha paciencia. Tengan mucho cuidado amigos. También se pueden cortar con cegueta y después limar un poco. Este sería el resultado amigos. Esto es solamente una idea. Ustedes pueden hacerlo a su gusto. Lo siguiente amigos es hacer un chasis para poder hacer una base para la suspensión. Yo estoy utilizando placa fenólica. Esa la consiguen en tiendas de electrónica. La idea de utilizar este tipo de material es por resistencia y por su facilidad para poder soldar. No se pierdan ningún detalle amigos. Hay que hacer un armado previo para poder ajustar la pieza. Debe de tener esta forma. Hay que dejarla lo más ajustado posible y respetar el radio de las llantas, así como se muestra en la imagen. La parte de enfrente de la placa debe de llegar hasta este tope. Después hay que cortar otra pieza y debe de tener un grado de inclinación. También nos va a servir como soporte. Hay que unir esas dos piezas de una manera muy firme. Yo la estoy uniendo con pegamento instantáneo y un poco de carbonato. Aquí en México se le conoce como cola loca. Y este será el resultado. Debe de tener esa inclinación para que pueda trabajar la suspensión. Este paso es muy importante amigos. Hay que lijar y limpiar un alambre de cobre que sea un poco grueso para que sea resistente. Y hay que hacer 4 piezas como estas. 4 medios círculos. Se pueden ayudar con unas pinzas de punta. Sí es muy importante lijarlo antes de cortar, porque después no se va a poder. Esta sería la forma en que quedan las piezas amigos. El paso siguiente amigos es marcar el chasis 4 posiciones, así como se muestra en la imagen. Es aproximadamente a 1 centímetro. Para soldarlos amigos, las piezas deben de estar bien limpias, no deben de tener grasa. Con un cautín hay que calentar la pieza más gruesa hasta que la soldadura se vea así de esta forma, un poco líquida. Después hay que poner en su posición las piezas que se van a unir y calentarlas al mismo tiempo. Cuando la soldadura se vea un poco líquida y se vea que están las dos piezas a unir, sin moverla hay que esperar a que se enfríe un poco. Eso hace una muy buena unión. Esto hay que repetirlo con las 4 piezas amigos. Siguiente paso amigos, marcar la carrocería, así como se ve en la imagen. Ahí vamos a poner un resorte. Se pueden utilizar resortes de lapicero o pluma. Hay que hacerle las ranuras a la carrocería, así como se muestra en la imagen. Eso nos va a servir como guía para el resorte.
Lo siguiente, amigos, hay que ranurar un poco esta placa. Por ahí van a pasar los resortes traseros. Ahora requerimos 4 ejes usados, 2 para adelante y 2 para atrás. A los traseros hay que darles esta forma. Esta sería su posición. En caso que la soldadura no permita pasar los ejes, se puede perforar con una broca. Y los ejes delanteros llevan esta forma. Chéquenlo bien, eso sí es muy importante. Una vez puestos los ejes, deben de verse así. Estos son los traseros y los delanteros llevan un doblez extra. Ahora, amigos, a los interiores, en la parte trasera, hay que ponerle 2 tubitos que nos van a servir como guías para los resortes. Pueden ser de la mismo lapicero, así como se muestra en la imagen. Lo siguiente, amigos, hay que soldar unas guías en los ejes. Debe de ser del mismo alambre. Solamente nos van a servir como base para los resortes. Para soldar estas guías, amigos, sí se requiere mucha paciencia, pero sí se puede. Solo recuerden que debe de entrar el resorte. Y el siguiente paso, amigos, es soldar unos estabilizadores. Esto se puede hacer con una lámina delgadita. Eso es para evitar el juego axial. Recuerden que debe de ser una suspensión resistente. También recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Y de llantas, amigos, vamos a utilizar estas muy buenas llantas de Samet Wheels. Son todoterreno. Solamente hay que ponerles un tubito. Recuerden que deben de rodar. Estas llantas y muchas más las podrás encontrar en la página sametwheels.com. Y a los interiores, amigos, vamos a ponerle más peso. Yo estoy utilizando estas postas, pero se puede utilizar lo que tengamos a la mano. Requerimos hacer una pieza que nos va a servir como tope y para poderle dar altura a la suspensión. Esta se puede sacar de un broche para cabello. Debe de ser flexible. Y aquí están ya las piezas preparadas, amigos. Como a este carrito sí lo vamos a jugar, no le vamos a poner nada de accesorios. Así quedaron los interiores, pesaditos. Este sería el chasis. Siempre hay que estar probando. Les puse un poco de pintura a los resortes. Así quedó el motor, amigos. Recuerden que solamente es para darle peso. Y esta pieza es la que nos va a estabilizar toda la suspensión. Y sus muy buenas llantas de Samet Wheels. ¿Qué opinan, amigos? Ahora sí, amigos, el momento de armar. La parte que más me gusta. Hay que pegar los vidrios a la carrocería. Esta parte es muy importante. Sí hay que pegarlos muy bien porque los vidrios van a sostener todo. Ahí vamos a pegar los interiores, directamente a los vidrios. Pongan mucha atención en eso. Antes de poner el motor, hay que hacerle unas ranuras para que tengan una buena posición los resortes, así como se ve en la imagen. Debe de haber espacio. En caso de que sea necesario, se puede ajustar con una lima. Ahora hay que colocar los resortes en su posición para poder acomodar el chasis. Esto, amigos, hay que disfrutarlo. Hay que hacerlo con calma. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme su comentario. Eso me ayudaría mucho. Solamente hay que ponerle un tornillo al centro. Ese tornillo va a apretar contra los interiores. Y este sería el resultado, amigos. Y recuerden, siempre hay que estar probando.
Y como siempre hay que estar probando, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora hay que poner en posición las llantas, así como se ve en la imagen. Yo le puse unos pequeños topes. Esos topes blancos que se ven nos van a ayudar a centrar las llantas. Antes de pegar los ejes hay que ponerle la pieza para que nos ayude a sostener todo. Así debe de quedar, amigos. Todo centrado. Cuando estemos seguros que ya todo está centrado, entonces ya podemos pegar los ejes. Esos se pueden pegar con cola loca y un poco de carbonato. Ahí se puede apreciar. Ya solamente hay que apretar el tornillo. Recuerden que esa pieza es un tope. Ese nos va a dar la altura de la suspensión. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Todos sus comentarios son muy importantes para mí. Ahora sí, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. ¿Qué opinan, amigos? Acompáñenme a ver el resto del video. Vamos a hacerle unas pruebas a esta suspensión. Este es el segundo prototipo que hago de una suspensión especial para saltar. La primera suspensión que hice especial para saltar fue la del General Lee. Te invito a que terminando el video veas el tutorial. Te va a gustar. Muchas gracias, amigos, por todo el apoyo recibido este año que terminó. Y les deseo lo mejor, amigos, para este año 2022. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.